Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Lea conmigo el verso 4 y el verso 5. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, amén. Y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Gloria al Señor, gloria al Señor. Dele ese aplauso al Señor esta mañana y diga: tu pueblo dice gracias, Señor, en esta mañana. Gloria a Dios, aleluya. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias.
vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Señor Jesús, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Señor, esta mañana está tu pueblo en este lugar para bendecir tu nombre. Oh hermano, en esta mañana estamos aquí reunidos para cantarle a Él, para adorarlo a Él, para bendecirlo a Él. Aleluya. Bata sus manos, alabe al Señor en esta mañana porque Él está aquí. Oh hermano, antes de que usted llegase, el Señor estaba en este lugar esperando un adorador, alguien que le quiera glorificar a Él, aleluya, en espíritu y en verdad. Tenemos a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios maravilloso, aleluya. Él está en medio de su pueblo en esta mañana. Qué lindo es sentirte en el alma. Qué lindo Oh, hermano, la es presencia de Dios tenerte está en en mi este lugar. casa. Qué bueno que usted pueda sentirlo en esta mañana. Cantarte Que usted se olvide por un momento de lo que quedó afuera. Usted está aquí delante de la presencia de Dios. que salen de mi alma. Levante su voz y dígaselo al Señor. Qué lindo es sentirte en el alma. Qué lindo es tenerte en mi casa. Cantarte mis alabanzas con canto Te adoramos a que ti. sale de mi alma. Te adoramos a ti, Señor. Qué lindo que no tenga que limpiarte tú, limpiaste mi alma. Qué lindo que no tenga que cargarte tú, me llevas en tu palma. Gracias, Dios. Qué lindo que no tenga que alumbrarte tú, iluminaste mi vida. Teniendo quien le adore allá. Teniendo quien te adora ya en el Pero hoy cielo, recibe tú tu alabanza. recibes mi alabanza. Yo no me canso de cantarte, yo no me canso de adorarte, yo no me canso de decir que te adoro y
en nuestro corazón por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Qué lindo que no tenga que limpiarte tú, limpiaste mi alma. Qué lindo que no tenga que cantarte tú, me llevas en tu palma. Qué lindo que no tenga que alumbrarte tú, iluminaste mi vida. Teniendo quien te adora allá en el cielo, tú recibes mi alabanza. Yo no me canso de cantarte, yo no me canso de adorarte, yo no me canso de decir que te adoro y te amo. Yo no me canso de cantarte, yo no me canso de adorarte, yo no me canso de decir que te adoro y te amo. Yo no me canso de cantarte, yo no me canso de adorarte, yo no me canso de decir que te adoro y te amo. Yo no me canso de cantarte, yo no me canso de adorarte. Gracias, Dios. Yo no me canso de decir que te adoro y te amo. Oh Señor, en esta mañana no nos cansamos de adorarte. No nos cansamos de glorificar tu nombre, Señor, porque nos has dado todo lo que tenemos, oh Dios. Santificada llena el nombre Gracias, de Dios. mí, Jesús. Cada vez que lo pronuncio, siento algo hermoso en mi ser. Gracias por tu Y mi misericordia. espíritu se eleva, llegando Gracias, ante Dios. ti. No puedo pensar en nada. Oh hermano, en esta mañana Solo pienso en ti, Jesús. Aquí está el Tú Maestro. eres mi razón que de sea nuestra ser. razón de ser esta Eres la mañana. luz de mi existir. Levanta tu voz y díselo a Eres Él. el sol que brilla en mí. Díselo. Eres la roca de mi fe. Eres principio Tú y eres el el principio y el fin. fin, Señor. Eres el gran, yo soy Gracias, rey, Señor. Señor de los señores, tú eres todo en mí. Nunca me había sentido tan cerca de ti, eso me da alegría y a la vez me da temor. Donde estás lo llenas todo con tu resplandor. No hay razones para nada. Díselo. Tú eres mi única razón, tú eres mi razón de ser. Eres la luz de mi existir, eres el sol que brilla en mí. Eres la roca de mi fe, eres principio
Señor de los señores, tú eres todo en mí. Señor de los señores, tú eres todo en mí. Señor de los señores, tú eres todo en mí. Aleluya, aleluya. Santo y poderoso eres tú, Señor. Recibe la gloria en esta mañana, Señor. Recibe la gloria de la esa alabanza y esa adoración al Señor, hermano. Dígale gracias, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor. Dele ese aplauso al Señor en esta mañana y dígale, Señor, tú eres todo en mí. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Démosle una alabanza al Señor. A ver, démosle una alabanza a todas las damas al Señor. Bueno, las cogí como desprevenidas. Todas las damas, una alabanza al Señor. Los caballeros, una alabanza al Señor. Los niños, una alabanza al Señor. Bueno, están dispersos por ahí los niños. A ver, los niños otra vez, una alabanza al Señor. Y todos juntos le decimos: gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Voy a darles un momento en compañía de nuestro pastor. Él tiene una parte importante en esta mañana. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Como más bien digámosle al Señor. Bueno, Dios les bendiga a todos esta mañana. Qué bendición estar aquí, amén. Otra vez, qué bendición estar aquí. ¿Para cuántos es una bendición estar aquí? ¿A cuántos nos da alegría estar aquí? Hermano, estar aquí es una tremenda bendición. Creo que es un regalo de Dios para nosotros, amén. El que Dios nos regala de poder estar aquí en su santa y bendita presencia, amén. Hace 8 días estábamos en Mission, amén. Fue una tremenda fiesta, ¿verdad que sí? Pero el Dios que estaba con nosotros la semana pasada es el mismo que está hoy con nosotros. Amén. Así que no cambiemos la manera de cantarle, ni de adorarle, ni de bendecirle, ni de hacerle culto. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dele un aplauso al Señor esta mañana. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, el día de ayer estábamos celebrando bautismos. Amén. Tremenda fiesta teníamos ayer. Bautizamos 8 nuevos hermanos en el nombre del Señor Jesucristo. Eso nos alegra, ¿verdad? Y ya hay otros que están pendientes para el mes de marzo. Así que los que no pudieron ahora, en marzo los estaremos bautizando con la ayuda de nuestro Dios. Amén. Eso nos alegra. La obra de Dios no se detiene y no tiene por qué detenerse porque es de Él. Amén. Así que, hermanos, esta mañana vamos a presentar los hermanos que han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Yo voy a invitar a algunos hermanos que estén aquí, se hagan con ellos para entregarles el diploma. Amén. Los que les hayan dado refán. Hermanos, este es un trabajo de toda la iglesia. Todos de una o de otra manera contribuimos al proceso de salvación de las personas. El que salva es Dios, pero hay una iglesia en Aruba muy comprometida con esta labor. Amén.
desde los hermanos que los invitan, desde los que traen las personas en el bus, desde los que los reciben allá en la portería, desde los que están en recepción, desde los que cantan y tocan, desde los que predican, desde los que oran. Todos hacemos parte de este programa de salvación, amén. Pero hay unos hermanos que les hacen la refán, amén. Así que ellos que han hecho la refán y han participado en este proceso, yo quiero invitarles que estén aquí adelante y vamos a llamar a algunas personas. Vamos a invitar al hermano John Freddy Mejía Marulanda. Eso suena muy bonito. Eso suena bonito. Amén. El hermano John Freddy Mejía Marulanda. La Iglesia Pentecostal Unida de Aruba entrega certificado de bautismo y se confiere a John Freddy Mejía Marulanda, escuchen esto, por haber aceptado a Jesucristo y decidido ser hijo de Él a través del bautismo en su nombre. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? Para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermano Freddy, Dios lo bendiga. Bienvenido a la iglesia del Señor. Invitamos al hermano Gregory Hendrik Donata. Gloria a Dios. Hermano arubiano. Amén. Bienvenido a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Mire, hermano, permítame, yo me tomo aquí un momentico. Él es el hermano Gregory, pero amigo del hermano Freddy. Así que debido a esa amistad, él le compartió y Dios hizo un milagro en la vida de él. Dios hizo un milagro. Lo en el transcurso del tiempo, pero Dios prácticamente le devolvió la vida. Y nos alegra tenerlo hoy bautizado en el nombre de Jesús. Hermano Gregory, bienvenido a la iglesia. La Biblia dice en Hechos 2:38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La iglesia le entrega este certificado por usted haber aceptado a Jesucristo y decidido ser hijo de Él. Amén. Bienvenido a la iglesia, hermano Gregory. Hermana Hailey Nicole Sepúlveda Toncel. Gloria a Dios. Hailey, la iglesia te entrega este certificado porque has decidido aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Has decidido ser bautizada en su nombre para el perdón de los pecados. Felicitaciones. Gloria a Dios. Yo no veo la foto. ¿Dónde está la foto? A ver, hermanos encargados del área de Decon, por favor, serán las fotos que nos queden de registro. La Iglesia Pentecostal Unida de Aruba entrega el certificado de bautismo al hermano Jairo Antonio Herrera Ospina. Hermano Jairo, la iglesia le hace entrega de este certificado porque usted decidió aceptar a Jesucristo como su Salvador y fue bautizado en su nombre para el perdón de sus pecados. Felicitaciones, hermano Jairo.
Gloria a Dios. El hermano Tito Arturo Hernández, también amigo y compañero del hermano Freddy. Oiga, el hermano Freddy va a ganar a muchos. Gloria a Dios. Hermano Tito, la iglesia pentecostal, la iglesia pentecostal unida de Aruba le entrega el presente certificado por usted haber aceptado a Jesucristo como su Salvador y haber sido bautizado en su nombre para el perdón de sus pecados. Felicitaciones, hermano Tito. Dios lo bendiga y bienvenido al cuerpo de Cristo. Amén. Hermano, den ese aplauso fuerte. Esto es lo que nos alegra, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. La iglesia Pentecostal Unida de Aruba entrega el presente certificado al hermano Andrés Felipe Campos. ¿Está por ahí? Hermano Andrés, la iglesia le entrega el presente certificado por usted haber aceptado a Jesucristo y decidido ser hijo de Él por medio del bautismo en su nombre para el perdón de los pecados, y podrá recibir el Espíritu Santo. Felicitaciones, hermano Andrés. Bienvenido a la iglesia del Señor. Amén. Bueno, con este diploma estábamos en deuda. Amén. Y es para nuestra hermana Mónica Patricia Zambrano. Gloria a Dios. A ella la bautizamos en el grupo anterior. Nuestra hermana Mónica ha estado asistiendo a la iglesia en San Nicolás, pero ahora, como ya ha contraído matrimonio con el hermano Luis, ellos van a hacer membresía aquí en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Hermana Mónica, la iglesia pentecostal Unidad de Aruba le entrega certificado de bautismo por usted haber aceptado a Jesucristo y decidido ser hija de Él con el bautismo en su nombre. Bienvenida a la iglesia. Dios la bendiga. Felicitaciones. Amén. Amén, hermanos. Bueno, esta mañana entregamos un certificado a una hermana. Ella no podía estar en este servicio y la otra hermana, Damaris, viajó a Colombia. Así que vamos a guardarle su certificado, pero vamos a orar por ellos. Amén. Si me permiten un micrófono, vamos a escuchar de ellos su saludo cortico, por favor, y su nombre completo para que la iglesia los identifique. Dios les bendiga. Mi nombre es Kylie Nicole Sepúlveda Toncel y le doy gracias a mi familia, a mi mamá y a mi papá por haberme apoyado, cuidado, aguantándome porque no me porto muy bien. Y a la hermana Sandra por haberme dado la refán, al pastor y a la hermana Mónica y a la hermana Ana. Y muchas gracias, Dios les bendiga. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bueno, primero que todo, doy gracias a Dios y a las dos refaneras. Y gracias por ser un hermano más. Bueno. Buenos días, Dios les bendiga a todos. Y que Dios les siga bendiciendo a todos. Y muchas gracias, Freddy. Y a todos, a cada uno que me mostraron el camino hasta acá. Porque, y bueno, un hermano más. Muchas gracias a todos. Sí. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Esto se escucha bonito. Ahorita sí somos hermanos en Cristo. Amén. Hermanos,
Mi nombre es Jairo Antonio Herrera Ospina, tengo 21 años. Yo les quería contar un poco cómo llegué a la iglesia. Yo antes pertenecía a otra congregación, otra denominación. Y yo no entendía, un hermano me habló alguna vez de que Jesucristo era Dios y algo en mí causó curiosidad y en mis oraciones yo le pedí a Dios y le decía: Señor, no entiendo, no comprendo. Y Dios puso personas de la congregación día y me invitaban y yo, no, ¿será que voy o no voy? ¿Será que voy? Y un día decidí venir y tenía esa duda. Y en el mes que llegué, el pastor estaba predicando de Cristología, unicidad. Y eso fue obra de Dios, que yo fui comprendiendo, entendiendo que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en Cristo Jesús. Hermanos, y estoy muy agradecido con Dios por haberme mostrado su verdad. Y alguien me preguntó: Jairo, ¿cómo te sientes en la iglesia? ¿Te gusta? Y independientemente de que si me gusta, pero lo importante es que aquí, en la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba, se siente y está la presencia de Dios. Y si se siente la presencia de Dios, es porque su evangelio, su palabra, es verdadera y eficaz. Dios los bendiga, hermanos. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos. Ahora estoy en las manos de Dios. He dejado todo atrás. Le agradezco a la hermana Sandra, a Tita y a la hermana Olga, que me dieron la refán y me han mostrado el camino del Señor. Dios los bendiga a todos. Dios les bendiga, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Primeramente, quiero darle las gracias al pastor, el hermano William, un hombre de mucha sabiduría, que el Señor Jesús usa grandemente, por la oportunidad, sus enseñanzas, todo. También quiero darle las gracias a la hermana Sandra, a la hermana Tita. Han sido muy especiales su servicio, la disposición, el tiempo, gracias. Y al hermano Argemiro y a la hermana Ana, quiero recalcarlos, que han sido unos hermanos que de verdad inspiran al servicio del Señor, muy entregados, lo hacen con un amor para Cristo, que uno aprende de verdad. Y les doy las gracias porque ellos también ayudaron muchísimo en este proceso, en secreto. Dios ha de recompensárselo. Y agradezco a todos los hermanos. Esta iglesia es hermosa, la iglesia pentecostal es preciosa. Y sobre todo, pues las gracias al Señor Jesús por la oportunidad que me da de estar aquí. Nunca me llegó a pasar por la mente que el Señor Jesucristo todavía tuviera planes con mi vida. Pero pues Él es así, misericordioso y amoroso. Muchas gracias, que el Señor Jesús los bendiga. Bueno, Dios les bendiga. Mi nombre es Mónica Patricia Zambrano. Me congregaba en la iglesia de San Nicolás. Quiero darle las gracias también a mis pastores, a Kevin, a mi primo Andrés, a Michelle, a Gerald, a los pastores. Gracias por haberme ayudado en este proceso. A mi esposo le quiero dar las gracias porque, bueno, como dijo el hermano, sin Dios no somos nada. Y lo he comprobado, ha cambiado muchas cosas en mí, que bueno, más adelante aquí vamos conociendo. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Lo felicitamos, ¿verdad que sí? Vamos a orar por ellos, hermanos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Ayer les decía, hoy ustedes comienzan con Cristo. Y quiero decirles lo que un pastor un día me dijo. Un pastor un día me dijo estas palabras: William, usted con Dios sabe dónde comienza,
pero no dónde termina. Dios te puede llevar tan lejos como tú se lo permitas. Y hoy que nos vemos donde Dios nos permite estar, uno entiende la grandeza de este Dios. Hermanos que están aquí, hoy ustedes comienzan. Dios los llevará lejos si ustedes se lo permiten. Así que hay una iglesia aquí que les da la bienvenida, ¿verdad que sí? Les damos la bienvenida y deseamos que Dios los bendiga y los guarde, los guíe, les acompañe en este caminar. Cuenten con nosotros y la iglesia cuenta con ustedes. Vamos a orar a Dios. En esta oración también oramos por la hermana Hailey. Ella viaja en un momento para Colombia. Que Dios la guarde y la lleve con bien. Amén. Oremos a Dios. Señor Jesús, Padre Santo, gracias. Gracias, Dios, por mis hermanos. Gracias, Dios, por la decisión que han tomado. Gracias por incorporarlos a la iglesia. Gracias por hacerlos tus hijos, Dios. Gracias, Señor, por hoy, oh Dios mío, ellos ser parte del cuerpo de Cristo, herederos del reino de los cielos. Te ruego, Dios, que los bendiga, los ayude, los guarde, los acompañes en este caminar, que permanezcan hasta el final, Dios. Volver atrás no es una opción en tus hijos, Dios. Ayuda a mis hermanos, oh Dios, cada día de sus vidas ellos recuerden la obra redentora tuya en la cruz del Calvario, Dios. Todo lo que has hecho en favor de ellos, bendíceles, guárdales y acompáñales siempre, Dios. Gracias por la iglesia, gracias por su trabajo, su esfuerzo, su compromiso, su visión. Bendice siempre, Dios, a todos aquellos que de una o de otra parte o de una o de otra manera están haciendo parte de esta gran labor de salvación a los perdidos, Dios. Aruba cada día conocerá más de ti y conocerá que hay un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, nombre glorioso, nombre eterno, nombre inigualable, nombre en el que hay perdón de pecado. Gloria al nombre de Jesús. Felicitaciones, hermanos, que Dios les bendiga y bienvenidos a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, siéntense, tengan la bondad. Vamos a escuchar el informe misionero. Amén. Recuerde que cada que vea estas banderas tenemos día misionero. Amén. Y ese día estamos no solo recordando las misiones, sino ofrendando de manera muy especial para las misiones. Amén. Así que hoy la ofrenda debe ser... Somos Misión Colombia. Hoy decimos, Señor, gracias. Hoy damos gracias por nuestra amada Colombia y por esta hermosa IPUC que lleva puesta la camiseta de la predicación del Evangelio. Damos gracias por la palabra que a través de hermosos pies llega a cada rincón de nuestra patria produciendo frutos maravillosos de gloria. En lo corrido de este año, el Señor nos ha permitido bautizar más de 13,000 personas en el nombre de Jesús. Han sido sellados con el Espíritu Santo 6,523 hermanos y se han reconciliado con nuestro Dios 7,089.
Y tenemos también una gloriosa noticia de más de 25,000 personas que han entregado su vida al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Gracias por llevarnos con tu palabra a tantas comunidades étnicas y brindarnos los recursos para que puedan conocer tu glorioso nombre en su propia lengua, a toda tribu, a toda lengua y a toda nación. Bautizados 609, sellados 192, reconciliados 151, entregados 2033. Por la palabra sembrada a través de manos que predican lo que la Biblia enseña y corazones que necesitan oír la voz de Dios. Bautizados 79, sellados 9, reconciliados 20, entregados 68. Gracias, Señor, por abrir las puertas de las prisiones del hombre y permitirnos anunciarles el nombre que los hace verdaderamente libres, el tuyo, mi Señor Jesús. Bautizados 693, sellados 247, reconciliados 117, entregados 4608. Gracias por tu palabra que le ha dejado saber al hombre el efecto salvador de tu sacrificio. Por tu llaga fuimos nosotros curados. Bautizados 227, sellados 18, reconciliados 65, entregados 282. Cada generación ha traído sus propios retos y el peso de su pecado que los hunde en la maldad, pero la palabra de Dios no ha dejado de llegar a universidades y colegios. Gracias, Señor, porque cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Bautizados 433, sellados 76, reconciliados 65, entregados 387. Nos provees los recursos para que tu palabra llegue a los colombianos por todos los canales posibles. Hoy damos gracias a Dios porque la palabra de Dios no está presa. Hoy decimos, Señor, gracias. Somos poseedores de la mayor riqueza, la salvación de nuestras almas. Te damos gracias porque nos has llevado a corazones que en medio de la abundancia tu amor escasea. Buenas noticias, a través de la labor misionera se han bautizado 219 hermanos. Han recibido el Espíritu Santo 286, se han reconciliado 37 y se han entregado 296. Tú amas al hombre en cualquier condición y la provisión de su gracia es inigualable. Gracias por permitirnos llevar este pan de vida a corazones tan necesitados de ti. Bautizados 300, sellados 66, reconciliados 61, entregados 464. Tu amor tiene el poder para transformar cualquier corazón y de brindarle la paz que solo tú sabes dar. Gracias por las vidas que sigues tocando a través de tu palabra. Bautizados 115, sellados 31, reconciliados 32, entregados 92. Procuras que el hombre vuelva a ti con los lazos de amor. Lo levantas, lo perdonas, lo restauras. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia con nosotros y con los nuestros, porque en tu bondad no quieres que nadie se pierda. Gracias. Hasta el tercer trimestre del 2025, reconciliados 7,089. Por la palabra anunciada en todas las ciudades, municipios y veredas de Colombia, a través de cada pastor, de cada evangelista y de cada ministerio especial. Gracias, Señor. Bautizados 11,199, sellados 5,684, reconciliados 6,118, entregados 19,000
121. Hoy somos, en nuestra preciosa Colombia, un pueblo que crece de la mano de tu gracia. Pastores en ministerios especiales, misioneros nacionales, pastores y congregaciones en todo el territorio nacional. Una iglesia pujante que ama al Señor, la salvación y la transformación. Y por eso te damos gracias, Señor. Tú das el crecimiento. 74 pastores en ministerios especiales, 30 misioneros nacionales, un total de 5.456 pastores y 5.162 congregaciones. ¡Qué bendición tan grande nos concede Dios! Gracias a Él, porque a lo largo y ancho de Colombia, miles de corazones vibran con esta misión de predicar el mensaje de vida. Gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes que hacen parte de esta misión. Colombia ha sido bendecida con todo lo que usted y yo podemos hacer, porque la gente conozca la verdad de vida. Que Dios continúe bendiciendo a Colombia, a su iglesia, a todos y cada uno de ustedes. Dios le bendiga. Somos Misión Colombia. ¿Y tú ya haces parte de esta misión? La iglesia del Señor sigue la visión de Cristo. La visión de Cristo siempre fue estar en medio del pueblo, en medio de la multitud, en medio de las necesidades que ellos vivían. Y esa sigue siendo la misión de la iglesia. Nuestra iglesia propende por seguir reflejando la misión de Cristo en el amor a los perdidos, en rescatar a aquellos que necesitan ayuda, en guiar a los que están perdidos, instruir a los que no saben, restaurar familias, restaurar vidas, sanar hogares. Esa fue la misión de Cristo y es la misión que nosotros como iglesia queremos seguir brindándole a Aruba y a la sociedad de nuestro entorno. Bueno, nuestra visión es apuntar realmente a contribuir con la necesidad de Aruba. La principal necesidad de Aruba es conocer a Dios. A partir de allí, la vida en la familia, en los hijos, en la relación de pareja, en el entorno en que nos movamos, en el entorno social, económico, administrativo, cualquiera sea, será diferente. Mientras una sociedad tenga claro quién es Dios y cuáles son las enseñanzas que Dios a través de su palabra quiere que nosotros tengamos, esa sociedad será diferente. Pues nuestra visión es llegar a Aruba con un mensaje de Jesucristo. ¿Y cuál es ese mensaje? El mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje de cambio, un mensaje que transforma, un mensaje que trae paz, un mensaje que cambia la vida del ser humano. Hacia ahí apuntamos con nuestra visión. Nos enfoca realmente a la historia. Nosotros venimos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, una iglesia con una visión misionera, yo diría impresionante, como la palabra más apropiada, porque es una iglesia que desde sus inicios nació como una misión y desde ese entonces hasta el día de hoy no ha parado de hacer misión. Y al día de hoy nuestra iglesia en Aruba es producto de esa misión de la iglesia en Colombia. Ya son 25 años de estar desarrollándose la obra del Señor aquí en Aruba, inicialmente con nuestro hermano Elkin y su familia, posteriormente el hermano Orlando Córdoba y su familia, y hace 14 años, por la gracia de Dios, Dios nos permite a nosotros seguir en ese mismo desarrollo, en esa misma línea que desde nuestros inicios y antes de nuestros inicios, con la misión que nos envía, hemos venido trayendo. Y hoy tenemos que decir, estamos frente a una iglesia consolidada, estructurada, una iglesia que realmente ha aprendido a amar a Dios y en esa línea ha aprendido a servir a Dios, ha aprendido a tener el sentir que tiene Dios en favor de los perdidos.
Es así que trabajamos con niños, con adolescentes, con jóvenes, con damas, con caballeros, con los hermanos o hermanas de la tercera edad. Es así como trabajamos por los de afuera que todavía no conocen a Dios. Es así como trabajamos por la familia. Es así como trabajamos supliendo las diferentes necesidades de la vida de las personas, pero muy enfocados inicialmente y primordialmente porque todo está en la línea de lo que Jesucristo quiso que nosotros conociésemos. Esa es la iglesia que tenemos hoy, pero venimos de esa historia. Hoje nós aqui na evento chamado Bambek Kaya. É um evento cultural, mas a nossa maneira, a Igreja Pentecostal Unida de Aruba não quer quedar atrás. Nós queremos unir o evento aqui para fazer algo hobby especial. Compartir o Evangelho de Deus. Aproveitando a multitude que também tem água e aproveitando a comunidade de Aruba. Lo que nos quer dar para a comunidade de Aruba, dando-nos sua perspectiva de lo que está o Evangelho e de lo que está a missão do Senhor. Dios bendicionar vos, nuestra iglesia pentecostal unida de Aruba, y ahora noche nos está haciendo presencia aquí nana para mostrar Aruba el poder de Dios. Para Aruba lagasak nos tiene un Dios así na grande, así na bon, y él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Nos quiere invitar vos para unir junto con nosotros y cumplir con misión aquí. Iglesia Pentecostal unida de Aruba. Nos por visa. Misión Aruba 2025. No tiene nada tú por robarnos, poderoso danos oración. Mamá se llama el amor, tenele amor, amor, amor. Dios les bendiga, hermanos. Estamos en Mission 2025 Aruba, con más de 100 carros en nuestra caravana, impactando Aruba con el mensaje del Evangelio de Jesucristo. A todos ustedes, oraciones y que Dios nos siga respaldando. Misión 2025. Bueno, estamos en este momento en nuestra caravana, nuestra gran caravana, que estamos aquí. Como pueden ver, la iglesia está haciendo presencia en la isla de Aruba.
Estamos aquí en el evento de Mission 2025, anfitrión Aruba. Aquí estamos, nos conseguimos en la capital, como les mencionaba, en Oranjestad. Y atrás de mí ya viene la caravana del Señor. Vienen los hermanos, estamos emocionados, estamos cumpliendo la misión. Aquí están los hermanos, están llegando con la bandera de Mission. Unas alabanzas al Señor. Mateo, danos tu versículo. Amén. Amén, gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a cantar al Señor, 2 alabanzas, vamos a adorar al Señor, póngase de pie, vamos a darle la gloria al Señor. Si usted le trajo la gloria al Señor, no se la lleve. A ver, ¿cuántos quieren darle la gloria al Señor esta mañana? Amén, entonces bata sus manos, adore al Señor, levante su mano, clame al Señor, porque aquí está el Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Aquí está el poderoso, aquí están los redimidos, aquí están todos los hijos de Jesucristo. Jesús es Dios y lo exaltamos, Jesús es Rey, hacia la gloria. Aquí están todos los hijos de Jesucristo. Adoremos al Rey. Adoremos al Rey, poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder. Tu nombre, Señor, la gloria, Señor, es tuya. Aquí está el poderoso, aquí están los redimidos, aquí están todos los hijos de Jesucristo. Jesús es Dios y lo exaltamos, Jesús es Rey, hacia la gloria. Aquí están todos los hijos de Jesucristo. Adoremos al Rey. Al Rey, poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Levanta
de tu presencia. Quiero adorar, cantamos y saltamos, es nuestra libertad. Delante de tu presencia, quiero adorar, cantamos y saltamos, es nuestra libertad. Oh, manda el fuego de los cielos, Jesucristo, llena hoy mi corazón. Santo, Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Vamos todos a adorar. Manda el fuego de los cielos, Jesucristo, llena hoy mi corazón. Santo, Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Vamos todos a Dele mejor ese aplauso al Señor. Qué bueno poder reconocer que Él es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, tomen asiento un momento. El tiempo avanza, pero vamos a seguir con el orden del culto. Amén. Vamos esta mañana a presentar al hermano Johnny, esposo de la hermana Andrea. Él viene. Yo quiero invitarlos que vengan todos aquí. Bueno, habíamos presentado en días pasados a la hermana Andrea, pero ya su esposo ha venido para estar aquí con ella. Amén. Junto con sus hijos. Amén. Así que les damos la bienvenida, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Vamos a escuchar unas palabras de saludo de nuestro hermano Johnny y la hermana Andrea. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, para mí es un honor, un gusto estar aquí con ustedes. Estoy muy contento de volverme a encontrar con mi esposa, y los niños también están muy contentos de estar con ella. Muy agradecido con la iglesia por todos los cuidados y atenciones que han tenido con mi esposa estos meses que ella ha estado aquí sola. Pastor, muchas gracias a usted también, hermana Mónica, hermana Sandra, hermana Liz, son los que me acuerdo que mi esposa me ha hablado. Quiero agradecerles de corazón, mis hijos, a nombre de mis hijos y a nombre mío, por haber sido tan gentiles, tan amorosos con mi esposa. Y bueno, ya estamos aquí, el Señor nos ha traído acá. Ha sido un proceso largo de más de un año, pero aquí el Señor nos ha traído y le hemos dicho que donde Él nos lleve, como decía ahorita el pastor, con el Señor sabemos dónde empezamos, pero no sabemos dónde terminamos, y hoy lo creo así. Entonces, estoy a su servicio, hermanos, lo que ustedes necesiten de mí, con mucho gusto, y obviamente pues yo también los estaré molestando porque voy a necesitar mucho de ustedes. El Señor les bendiga, y qué iglesia tan preciosa y tan hermosa. El Señor les bendiga, hermanos. Bueno, gloria a Dios. El hermano Johnny viene de la iglesia central de Cuba. Bien puede, hermana Andrea. Hermanos, Dios les bendiga. Pues primeramente darle las gracias a los pastores, a la hermana Mónica, a la hermana Sandra. Qué bueno es llegar al pueblo del Señor donde se siente la unción de Dios. Vuelvo y les reitero, darle las gracias a todos en lo que pueda ayudarles con mucho gusto.
como dice mi esposo, creo que los estaremos molestando en lo que nosotros podamos necesitar y pues sabemos que contamos con la iglesia del Señor. A donde vayamos, primeramente el pueblo del Señor. Dios les bendiga. Bueno, gloria a Dios. Les damos la bienvenida, ¿verdad que sí? Bueno, hermanos, yo pensaba hace un momento, qué bendición la iglesia. Porque, ¿qué sería de los hermanos venir a Aruba y no encontrar la iglesia? Amén. Pero gracias a Dios, aquí está en la iglesia. Ellos vienen de la iglesia central de Cuba. ¿Cuántos hermanos asisten a la iglesia de Cuba? Como unos 1000 hermanos asisten a la iglesia central de Cuba. De seguro van a extrañar algunas cosas, pero aquí está la iglesia del Señor también. Amén. Y esta es una iglesia muy bonita. Y sobre todo, la presencia de Dios está en medio nuestro. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, el hermano también es pianista. Así que Dios va trayendo. Estos días vamos a despedir a nuestra, bueno, yo ya lo voy a decir. Ella no está aquí, pero yo le dije a ella que teníamos que empezarlo a anunciar con tiempo. La hermana Gabriela va a viajar a Costa Rica para continuar con sus estudios. Pero Dios nos está trayendo. Allá está el hermano Jorge, vean. Hermano Jorge, póngase de pie. Él es hijo de pastor también y otro gran pianista. Amén. Así que Dios nos está trayendo más refuerzos. Amén. Estamos bien, pero cada día Dios nos va fortaleciendo. Amén. Gloria al Señor. Así que todos ellos bienvenidos. Y de seguro contaremos con ellos este año que entra. Amén. Por allí hay otro hermano músico, el hermano Diego es bajista, el hermano Mauricio saxofonista. Amén. Así que ahí van llegando. Si sonó bueno Mission, yo creo que va a sonar mejor. Gloria a Dios. Dios va trayendo. El hermano Julián también no está aquí esta mañana. Él es pianista también. Bueno, gracias a Dios por todo este equipo que tenemos. Vamos a orar por nuestros hermanos. Amén. Que Dios les bendiga, les ayude, les acompañe en este proceso en la iglesia. Amén. Vamos a ser de bendición para ellos y que ellos sean de bendición para nosotros. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a orar y yo quiero pedirles, hermanos, en esta oración oremos por las necesidades. Amén. El hermano Miguel Ángel tuvo un percance en su trabajo, el hijo de la hermana Cecilia. Vamos a orar por Miguel Ángel, que Dios lo ayude. El hermano Teobaldo también nos pidió oración por una petición. Que Dios sea obrando. Amén. Señor Jesús, aquí estamos ante ti, presentando a nuestros hermanos, Dios eterno. Cómo te ruego, Dios, que tú los bendigas, los ayudes, los guardes, los guíes, los acompañes, estés con ellos, Dios mío. Tu mano bendita y poderosa, Señor, esté con nosotros. Oh Dios, tú los has traído, tú los acompañarás, tú los guiarás, tú seguirás el proceso en la vida de ellos, Dios. Oh, te ruego, Dios, que su estadía en Aruba sea de grande bendición para la iglesia y que la iglesia pueda ser de grande bendición para ellos. Oh Dios maravilloso, te lo ruego, te lo pido, te lo suplico, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida, ¿verdad que sí, hermanos? Al hermano Johnny y su familia. Hermanos, si alguien ha venido de la iglesia en Colombia y no le hemos presentado, por favor, acérquesenos. Amén. A veces alguno se nos puede pasar, pero si no lo hemos hecho,
acérquesenos porque es importante que la iglesia los conozca. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a meditar en la palabra de Dios. No sin antes decirles, hermanos, vamos a tener Santa Cena con la ayuda del Señor el día 24 del mes de diciembre. Vamos a tener culto de acción de gracias, donde damos, escuchen esto, en el culto de acción de gracias no es obligatorio, en la iglesia damos generosamente, amén, pero los que caminamos con Dios sabemos la bendición de lo que es dar, amén. Así que en el culto de acción de gracias, que va a empezar desde el próximo domingo, vamos a estar trayendo nuestra ofrenda, mis años para Cristo. Amén. Es una ofrenda donde regalamos un florín por año de vida. Amén. Los jóvenes, bueno, han dado guerra, pero tienen 13, 14 años. Pero los que tenemos 50 o más años, Dios nos ha bendecido, nos ha sostenido, nos ha guardado. Así que regalamos una ofrenda por año de vida. Amén. Una vez más, los amigos, no es una obligación. Si usted siente hacerlo, para usted será la bendición. Amén, hermanos. Gloria al Señor. También, hermanos, a fin de año, el día 31, tenemos culto especial aquí de 8 de la noche a 11 de la noche. Tenemos una cena donde compartimos todos aquí. Así que todos desde ya cordialmente invitados. Amén. El día 1 de enero tenemos una integración en el mar, un compartir también. Así que los esperamos a todos. Amén. Gloria al Señor. Libro de Efesios capítulo 5, versículo 20. Libro de Efesios capítulo 5, versículo 20. Vamos a leer la palabra de Dios. Efesios 5, 20. Amén. ¿Han encontrado todos? Dice la palabra de Dios. Todos a una voz, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Leámoslo una vez más. ¿Cada cuánto damos gracias? Siempre. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Bueno, el tiempo avanza. Quisiéramos tener más tiempo. Amén. Hermanos, todo este mes vamos a hablar de la gratitud. Amén. O bueno, lo que nos queda de este mes, la gratitud. Amén. Y el título del mensaje para hoy es la gratitud como resultado del gozo. Repítaselo a la persona que está a su lado. La gratitud como resultado del gozo. Amén. Dígale a la persona que está a su lado, la gratitud como resultado del gozo. Hermanos, el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Yo le repito eso. El gozo, no confunda otra vez, no, en días pasados hablábamos de eso, no confunda gozo con alegría. Amén. No confunda gozo con alegría. Nosotros a veces estamos alegres y decimos estamos gozosos, pero la alegría es una emoción. Y si estoy bien, estoy alegre, pero usted tiene días que no está alegre, ¿verdad? Porque algo pasó. El gozo es diferente. El gozo
es un fruto del Espíritu Santo que Dios nos lo da el día que nos llena con el Espíritu Santo. Y hermano, hace que el cristiano esté gozoso, esté bien o no esté bien, esté enfermo o no esté enfermo, tenga dinero o no tenga dinero. Entonces eso hace que la vida de los cristianos, por lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, nos hace o nos da una vida diferente. Amén. Los cristianos no dependemos, nuestra felicidad o gozo no depende de las circunstancias. Y hermanos y amigos, no es que no nos enfermemos, sí nos enfermamos, sí nos enojamos, sí nos cansamos, sí nos sentimos decepcionados, claro que sí. Lo que pasa es que alguien que tiene a Cristo, su visión de la vida es distinta, su cosmovisión de la vida es distinta. Los cristianos vemos la vida por unos lentes diferentes. Amén. Nuestra cosmovisión de la vida es distinta. Así que el mundo ve la vida de una manera, pero el que tiene a Cristo, el que tiene el Espíritu Santo y tiene el gozo que produce el Espíritu Santo, él ve la vida por unos lentes diferentes. Amén. Allá se ve la alegría dependiendo lo que se tiene, dependiendo si están bien. Nosotros aquí estamos alegres, gozosos, felices, tengamos o no tengamos vida. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo, pero si muero es ganancia. La gente no quiere morirse, y Pablo lo aclaró y dijo: yo tampoco, pero vivo para Dios, y si me muero gano. Amén. Hermanos y amigos, ese gozo, escúchenme por favor, ese gozo que es fruto del Espíritu Santo, cuando un cristiano está lleno de la presencia de Dios y tiene a Dios en su vida, ese gozo en él produce gratitud. Amén. Dígale a su vecino: produce gratitud. Produce gratitud. Amén. Y hermanos, escúchenme en esto, por favor. El cristiano que vive su vida bajo el gozo que produce el Espíritu Santo tendrá un corazón agradecido. Amén. Digan amén. Vivirá agradecido. Pero esa gratitud que hay en ese cristiano, hermanos, es consecuencia de lo que la palabra de Dios ha hecho en su vida. Déjeme, yo le aclaro esto, hermanos. No es lo mismo las gracias que da la gente a lo que es gratitud. Yo quiero que usted me entienda esto, hermanos. Y hoy quiero detenerme a hablarle de lo que es la gratitud. Porque uno dice gracias, gracias, pero uno le dice gracias a todo mundo. El que está ahorita en el aeropuerto y le hacen el check-in, él dice gracias. Pero esa persona no hizo mucho por él, le hizo el check-in, no que no valga, pero le dio gracias. A usted se le cae algo y usted da gracias cuando alguien se lo recoge, ¿verdad que sí? A veces esas gracias se las damos a Dios de la misma manera. Usted viene y le dice a Dios gracias, gracias, gracias Dios, gracias. Pero un corazón que tiene a Cristo, más que gracias, tienes gratitud. Amén. Y yo quiero que esta mañana nos enfoquemos en eso y que el objetivo de este mensaje sea que usted y yo entendamos lo que es la gratitud y que nuestra vida sea una vida de gratitud más que palabras, acciones. Amén. ¿Están conmigo aquí, hermanos? Así que un cristiano que tiene a Cristo en su vida, que está lleno de la presencia de Dios, que tiene el Espíritu Santo, por lo tanto el Espíritu Santo produce un fruto, y es uno de ese fruto, uno de los elementos de ese fruto del Espíritu es el gozo. Ese gozo trae por consecuencia la gratitud. Y ese cristiano en el cual hay gratitud, él tiene una perspectiva correcta de las cosas. Él tiene una perspectiva
clara y objetiva de las cosas. Para él la vida no depende de las circunstancias. Su vida con Dios no depende de las circunstancias. ¿Me entienden eso, hermanos? No depende de que tenga salud o no. Nosotros estamos contentos con Dios y agradecidos con Dios, así estemos enfermos. Amén. ¿Están conmigo? Un cristiano está enfermo y ese cristiano, no es que no le duela, le duele. No es que no se preocupe, se preocupa. No es que no cambie su estado de ánimo, puede cambiar, pero él está claro y tiene una visión clara de las cosas. Él va a glorificar a Dios, tenga salud o tenga enfermedad. Él tendrá una visión clara de las cosas. Él va a bendecir a Dios, tenga dinero o no tenga dinero. Hermano, nuestra gratitud a Dios no depende del dinero. Si para usted depende del dinero, usted no es agradecido. No es agradecido. Amén. La gratitud es más que gracias. Y no depende de las circunstancias ni de los momentos. Depende de reconocer quién es Dios y que todo se lo debo a Él. ¿Están aquí conmigo? Hermanos, un hombre, un teólogo, hablando de la gratitud, dijo estas palabras: la gratitud es lo que completa el ciclo por medio del cual las bendiciones derramadas en los corazones y vidas de los creyentes vuelven al dador en forma de adoración continua, amorosa y espontánea. Amén. Le resumo eso. Lo que este escritor dice es que alguien que tiene gratitud le devolverá a Dios de las bendiciones que Dios le ha dado, porque él está agradecido con Dios. Entonces él entenderá que la vida de él y todo lo que posee se lo debe a Dios, y que él vive un ciclo en su vida donde Dios le da, pero él le devuelve a Dios también de las bendiciones que Dios le da. ¿Están conmigo? Amén. Hermanos, una persona, escuchen esto, hermanos, un cristiano que tiene gratitud en su vida entenderá al menos 3 puntos que yo quiero que esta mañana los aprendamos todos. Amén. Yo quiero que estos 3 puntos se los lleve de aquí de memoria, porque le va a ayudar a entender a usted que la vida es diferente. Amén. 3 puntos que debe saber una persona, escúcheme, que tenga a Cristo en el corazón, que entiende quién es Dios y lo que Él ha hecho por usted. Aprenderá estos 3 puntos. Número 1, primero, entenderá que las bendiciones que tiene le fueron otorgadas por Dios. No sé si usted entiende eso esta mañana, pero todo cristiano, hijo de Dios, entenderá que todo lo que nosotros tenemos ha sido otorgado por Dios. Amén. ¿Sí? Y que nosotros no tenemos por qué llevarnos el mérito de ello. Por eso el apóstol Pablo dijo en la Biblia: porque todo es de Él. Escuchen eso. Mire lo que dijo Pablo, hermano. Pablo le atribuyó a Dios todo. Y Pablo, teológicamente, se considera que Pablo mínimo tenía 3 carreras profesionales. Tenía títulos, hablaba los idiomas, era un hombre de un estatus importante. Pero Pablo entendió y aprendió, y él reconoció y dijo: porque todo es de Él, por Él, y mira el ciclo, para Él. Así que él hizo un recorrido y hizo un ciclo en su vida. Él dijo: porque todo es de Él y por Él, pero luego tuvo que haber pasado por Él mismo su vida y dijo: y para Él. ¿Me entienden eso, hermano?
Así que el primer punto que necesitamos entender esta mañana y llevarnos a casa todo lo que estamos aquí es que las bendiciones que tenemos y que hoy disfrutamos nos han sido otorgadas. Amén. Y no podemos llevarnos nosotros el mérito de ellas. Amén. Número 2. Segundo punto que debemos llevarnos y aprender esta mañana de memoria, que nosotros somos totalmente indignos de esas bendiciones. Amén. Yo le repito eso. Nosotros somos totalmente indignos. Hermano que está aquí, tenga claro eso. Si usted tiene y si Dios lo ha bendecido, si usted tiene salvación, si Dios lo trajo a la iglesia, lo ha hecho su hijo, le ha perdonado los pecados, le ha dado dones, le ha dado talentos, tocas un instrumento, cantas, predicas, sirve, oras por alguien y se sana, eres una persona que aconseja y logras guiar a la gente a los caminos de Dios, o si tienes propiedades o Dios te ha bendecido materialmente, no lo olvides. Primero, todas las bendiciones han sido otorgadas por Dios. Y número 2, tú no eres digno de ellas, ni yo ni nadie. Si tenemos algo, llámese talento, dones, ministerio o bendiciones materiales, se las debemos a Él. El que esté convencido de eso, hermano, levante la mano y diga amén. Y número 3, 3 principios que quiero que se lleve. ¿Me recuerdan el primero? Todas las bendiciones que tenemos fueron otorgadas por Dios. Número 2, ¿cuál es? Somos indignos. Porque aquí a veces yo me creo digno. Y cuando me creo digno, entonces mi visión de la vida cambia. Yo exijo, yo espero. No olvides, no somos dignos de ella. Y número 3, esas bendiciones que tenemos son grandes y muchas. Otra vez se lo repito, esas bendiciones que tienes son grandes y muchas. Amén. Lo que tienes no es poco. A veces usted y yo lo vemos poco, pero aunque usted no tenga dinero ni tenga muchas cosas, le quiero decir, usted tiene demasiado. Y aprenda a mirar lo que tiene y no lo que tiene. Y aprenda a bendecir a Dios por lo que Dios le ha dado y por lo que tenemos y por lo que poseemos. Si alguien tiene más o diferente, no te preocupes por lo que él tiene. Aprende a agradecer por lo que tú tienes. ¿Están aquí conmigo? Hermano querido, 3 principios para aprenderlos. ¿Ya los aprendieron? Número 1, todas las bendiciones que tenemos son otorgadas o dadas por Dios. Número 2, somos indignos. Cuando usted se mire al espejo, no crea que no se mire la ropa y diga, es que yo, no, diga, soy indigno. Tengo esto y lo que Dios me ha dado y lo que poseo y la vida, y sirvo en la iglesia y soy baterista o soy pianista, soy bajista, soy guitarrista o canto, pero no porque yo lo mereciera, Él me lo regaló. Yo soy indigno de todo esto. Todo lo que soy, lo que tengo, se lo debo a Él. No lo olvides. Y número 3, no olvides que lo que tienes es mucho. Amén. Que a uno a veces se le olvida. A uno se le olvida. Entonces uno a veces, hermanos, como se le olvida, y una de las cosas que el enemigo más hará en el cristiano es ayudarlo a que olvide. Y cuando uno olvida de dónde viene, a dónde está, qué ha pasado en el proceso de su vida, uno termina embolatándose de rumbo. Pero esta mañana, hermano, y en lo que nos queda de este mes, vamos a hablar de gratitud. Y qué bueno que usted entienda esos 3 principios y que podamos reconocer, yo todo se lo debo a Dios.
Por eso me encanta y se los he dicho muchas veces. David, el día que Dios le pidió ofrenda, Dios habló con David, le dijo: David, has sido escogido para que prepares los materiales para el templo. Y hermano, David no dijo: oiga, no, ¿cómo así? David no se quejó, David no se escondió. Y hermano que está aquí esta noche, esta mañana, yo quiero invitarle que usted entienda: nosotros somos 100% deudores de Dios. El día que la obra de Dios lo necesite a usted, no se esconda. El día que haya que hacer algo para la obra de Dios, esté presente, porque el que es bendecido es usted y soy yo. Amén. Porque es devolverle a Dios de lo que Dios me da. Y hermano, entendamos esto, porque David, ¿sabe qué respuesta le dio David a Dios? David no le dijo al Señor por qué o aquello. David contestó de esta manera: ¿quién soy yo? Primera de Crónicas, capítulo 29. ¿Quién soy yo? Le contestó David a Dios. ¿Y quién es mi pueblo para que nosotros podamos darle a Dios ofrenda voluntaria? Y mire lo que él dijo: porque todo es tuyo. ¿Están conmigo? David dijo: porque todo es tuyo, Dios mío, y yo te voy a dar a ti de lo mismo tuyo. ¿Cuántos pueden decir eso esta mañana? Que todo es de Dios. Y si usted le da tiempo, si usted le da dinero, si usted le da una hora de trabajo, si usted se esfuerza por algo, entienda que le estamos devolviendo a Dios de lo mismo que Dios es el dueño. ¿Están conmigo? Hermano, en otras palabras, yo no le doy a Dios. Es Dios quien me da a mí y yo solo le devuelvo. Y le digo una cosa: para que me llenen las manos, tienen que desocuparse en algún momento. Amén. Si usted quiere que le pongan otro poquito más, a veces tengo que dejar que lo que hay ahí quitar algo de ahí para que me puedan poner más, porque cuando estoy lleno no puedo recibir más. Amén. Hermano querido, la gratitud es diferente a decir gracias. Y yo quiero que esta mañana usted y yo lo entendamos, porque un cristiano lleno de Dios, de su espíritu, no solamente dice gracias, él reconoce que todas las cosas se las debe a Dios y es agradecido. Amén. El versículo que estamos leyendo, hermanos, en Efesios capítulo 5 verso 20, ese versículo dice: den gracias a Dios dando siempre. ¿Cuándo, hermanos? Siempre. Eso quiere decir que en toda circunstancia. Pablo aquí nos está hablando de la frecuencia. De la frecuencia, hermanos, de dar gracias a Dios. Pero otra vez le digo, no es gracias de gracias, es agradecido. Porque no confunda decir gracias con ser agradecido. Ahí es donde está el problema de nosotros, los cristianos. Y a veces nuestros hijos no son tan agradecidos. No hablo de los míos, a veces ellos pueden sentir. Hablo en general. A veces nuestros hijos no son tan agradecidos porque nosotros mismos no les hemos enseñado qué es la gratitud. Entonces, esa misma enseñanza se la transmitimos a ellos, y en la iglesia también la tenemos para con Dios. Amén. Hermano, la gratitud es diferente a decir gracias. Yo quiero ponerles un ejemplo. Y eso nos pasa con Dios. Usted, un hijo, los que somos padres acá, a un hijo le entregamos, él no vino solo al mundo, ¿verdad? No vino solo al mundo. A un hijo tú le entregaste, la mamá le entregó de su vida, le dio de su sangre, de su alimento, su cuerpo sufre unas transformaciones por todo lo que le dio a ese hijo. Pero apenas ese hijo nace,
igual al lado del Padre hay toda una compañía de unos más de 15, 18, 20 años y más, que nos toca acompañar los procesos de nuestros hijos. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Si yo le pregunto a cada padre qué ha significado ese proceso, cada padre me dirá: uy, pastor, años de vida, años de trabajo, años de esfuerzo, años de sacrificio, años de entrega total. Me quitaba el pan para dárselo a mi hijo, no dormía yo para que él durmiera bien. En el avión yo lo acomodaba bien a él, pero aunque yo no me pudiera acomodar bien. En la cama lo dejaba que él durmiera bien y lo cobijaba aunque yo no me pudiera cobijar. Si íbamos a una parte, yo le daba primero el alimento a él aunque yo no comience. Fueron 20 años o más de eso. Pero el día que ese hijo se va de casa, te dice: papá, mamá, gracias, bye bye, doy. ¿Tú cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? ¿Contento o alegre? No porque se haya ido, sino porque en el fondo él te dijo gracias, pero no fue agradecido. Y eso pasa con la mayoría de seres humanos. Nosotros creemos que con decir gracias se solucionó todo. Y resulta que gracias usted le dice a cualquier persona, que le decía hace un momento que le levantó algo que se cayó: gracias. Pero no te olvides que no es esa misma gracia, no puede ser esa misma gracia que le vas a decir a tu padre o a tu madre que 20, 22, 23 o más años te acompañó, te guió, te instruyó, te ayudó, te trabajó y te formó. No, Él espera de ti no una palabra de gracia, Él espera que tú entiendas la gratitud. ¿Me entienden eso? ¿Me entienden eso? Así que muchas personas cuando crecen y ya después de todo eso el papá o la mamá te va a necesitar, y tú, estoy solo poniendo un ejemplo para mostrarle que así somos con Dios y necesitamos entender esa diferencia entre gracias y gratitud. Entonces, hermano, cuando los hijos crecen, algún momento un amigo le dice: oye, te necesito a tal hora, y el amigo le dice: nos vemos a las 4 de la tarde, pero la mamá está enferma en la cama, y a las 4 de la tarde menos 15 minutos le dice: hija, estoy enferma, ¿por qué tú no vas y me compras un medicamento o vas y me buscas esto? Y la hija le contesta: mamá, qué pena contigo, es que tengo una cita con una amiga y la había cuadrado desde la semana anterior. Hermano, lo que no ha entendido esa muchacha es que ella está siendo agradecida con su amiga porque su amiga la conoció hace unos días, pero no tiene gratitud con una madre que la educó, la formó y la instruyó durante todos los años de su vida. Ese ejemplo traigámoslo a con Dios. ¿Qué cree usted que siente esa madre cuando le dice a su hija que está enferma, que necesita de ella, y la hija no lo hace, pero la mamá lo hizo 20 años por ella? ¿Cómo se siente? Se va a sentir defraudada. Puede que se quede ahí en la cama y no diga nada, pero adentro hay un dolor. Porque hay una decepción. 20 años. Mi vida se la di. Me entregué, me acabé por él, por ella. Y vea, hoy que le necesito en un momento así, no lo tiene en cuenta. Hermano, déjeme decirle que a nosotros se nos ha ido olvidando
ser agradecidos con Dios. Y a veces pensamos que ser agradecidos con Dios es decir gracias, y todo lo resolvemos con una palabra, gracias. Por eso nuestros hijos cuando se van de casa nos dirán gracias, y todo para muchos quedará ahí. Pero la gratitud no. La gratitud afecta la mente. Cuando hay gratitud, afecta la mente, afecta las emociones, afecta la voluntad. Eso quiere decir que alguien agradecido, su voluntad refleja la gratitud. Aunque nos casemos, aunque nos vayamos, no olvidaremos nunca que tenemos unos padres y que tenemos una familia y que estuvieron con nosotros. Y aunque la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, es porque ahora formó un hogar. Pero la Biblia luego le dice por allá, hónralos. Eso quiere decir, vete con tu esposo, vete con tu esposa, pero no te olvides nunca, y sea agradecido y honra a aquellos que han sido tus padres y te enseñaron. Hermano querido, a Dios hay que más que palabra tener una gratitud con Él y entender que si me da la vida, yo debo darle de mi vida. Si me dio tiempo, yo a Dios debo darle de mi tiempo. Si me dio dinero, yo debo también contribuir a la obra de Dios. ¿Están conmigo? Amén. Hermanos, el versículo dice ser agradecidos siempre. Siempre. Hermano querido, en todo momento, en toda circunstancia, los cristianos debemos vivir agradecidos. Escúcheme esto. No es normal un cristiano que viva quejándose. No es normal. Ni Dios lo quiere así. Hermana, ay, hermano, Dios lo bendiga. Ay, ¿cómo está? La vida, ni para qué le cuento. La familia, no. No es normal. No es normal. Porque los cristianos, hermanos, no miramos lo que nos falta. Nosotros sí miramos lo que nos falta para seguir creciendo, pero miramos lo que Dios nos ha dado y de qué nos ha rodeado, y entendemos que todo se lo debemos a Él y no decimos gracias. Vivimos agradecidos aunque nos falte la salud, aunque nos faltara el alimento, aunque nos faltara el techo, aunque hayan problemas. El cristiano vive agradecido con Dios, y necesitamos entender la diferencia entre gracias y gratitud. Amén. Y enseñémosle a nuestros hijos que la gratitud no son palabras, no son sentimientos. Por eso es que, hermano, nosotros mismos tampoco lo entendemos, y luego nuestros hijos no lo entenderán, y con Dios seremos iguales. Hermano, la gratitud no es un sentimiento. La gratitud no son palabras. La gratitud son acciones. Amén. Alguien dijo por ahí, no lo recuerde, pero alguien dijo que no es verbo sino sustantivo. Por ahí los que saben. Hermano, la gratitud no es un sustantivo, es un verbo. Amén. La gratitud no es un sustantivo, por favor, es un verbo, y los verbos son acción: caminar, andar, hablar, moverse, trabajar, jugar, cantar, soñar, reír, son acciones. El agradecido lo expresa, lo vive, lo demuestra. Su vida es una gratitud en virtud a lo que él ha recibido. Y levánteme en la mano aquí los que han recibido de Dios. Ojalá no deje ninguna abajo. Ojalá las levante arriba.
Hermano, aquí los que están conmigo, lo único que tenemos es que ser agradecidos, porque sí que hemos recibido de Dios. Y no solo me refiero a lo material, el que Dios te tenga en la iglesia, el que seas un hijo de Dios, el que la presencia de Dios se pose sobre ti, el que seas llamado hijo de Dios. Tú eres el más afortunado de este mundo. Digan amén. Hermano, la gratitud debe de ser una respuesta natural del redimido. Otra vez, no gracias, la gratitud. Porque uno a veces, hermano, mire, es que esto es preocupante. Y esto tiene, ojalá tuviéramos más tiempo, pero el problema es más de fondo, muy de fondo. Yo quiero que usted me entienda. El problema es muy de fondo. Estamos tan confundidos en la gratitud que yo pienso que con decirle a Dios gracias lo arreglé todo. Tenemos tanto problema hoy de entender la gratitud que ya no oramos. Ya no oramos. La gente no llega a orar. A la gente hoy en día le cuesta cantar con gratitud. Hermano, ya no nos arrodillamos a orar. La gente venía a orar y a dar gracias hace 30, 40, los que somos cristianos desde niños. La gente venía a esas bancas temprano, a esa silla, hace años a orar y a clamar y a gemir y a decirle a Dios gracias. Y eran gente campesina. No teníamos carros, no tenían esas casas, ni lo que hoy tenemos, ni un templo como este, hermano. Yo fui pastor cuando empecé el ministerio. Hermano, el clima en el Magdalena Medio, 38 grados de temperatura. Siendo pastor yo allá, el techo era de zinc y no teníamos ventiladores. ¿Usted se imagina? Y yo llegué y el mayor cambio que logré empezar a hacerle a la iglesia, les compré 6 ventiladores. Yo venía de tierra fría y me mandan a esa montaña. Y los hermanitos eran allá con los trapos, con los ponchos, así mire, escurría el sudor. Pero hermano, una cosa le digo, la gente llegaba temprano a orar y a dar gracias a Dios. Y eso no se nos puede olvidar nunca de la vida, hermano. Nosotros somos deudores de Dios, tengamos o no tengamos, hermanos, pobres y sin comodidades, pero endeudados con Dios. Endeudados, hermano. Usted que está aquí esta mañana, hermano y amigo, usted está endeudado con Dios. Amén. ¿Y sabe cuánto le debemos a Dios? Dígalo. Todo. 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 Pero ¿cómo arreglamos esa deuda con Dios? Con una palabra. Nosotros la arreglamos diciendo gracias. Gracias. Y resulta que la gratitud no es gracias. La gratitud es una vida. Yo quiero que usted me entienda esta mañana. La gratitud es una vida. Aquel que le han hecho un gran favor, su vida vive agradecido. Y no con palabras, con acciones. Por eso los hombres de Dios y de la Biblia ofrendaron sus vidas para Dios. Y ellos dijeron: Señor, pues todo es tuyo, porque de Él, por Él y para Él. De Jehová tendremos lo bueno y no lo difícil. También aunque tengamos lo difícil, sea bendito el nombre de Jehová nuestro Dios. A Dios, el versículo sigue diciendo, dando siempre gracias. Y luego dice, ¿por qué? Por todo. Amén. Por todo. Y yo en días pasados les enseñé que no damos gracias por todo, sino en todo. Amén.
Porque quizás usted no da gracias por el dolor de cabeza que tenga esta mañana. Ay, Dios, te doy gracias por este dolor de cabeza que tengo tan fuerte que no me deja estar en el culto. No, lo que el escritor está dándonos a entender es que en todo lo que vivas, entiende el propósito de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que si usted esta mañana tiene un dolor de cabeza muy fuerte, aún en medio del dolor o la enfermedad, le demos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque aunque hay un dolor de cabeza, Dios le dio conocimiento a unos hombres para que creen una píldora, para que esa píldora me quite el dolor de cabeza. O hay un hospital que se ha preparado porque Dios le ha dado conocimiento a los hombres, y ahora hay lugares donde nos atiende. Entonces el escritor nos amplía y dice: den gracias a Dios en todo. Hermano querido, nosotros los cristianos somos agradecidos con Dios siempre y en toda circunstancia y en todo momento y en toda vivencia, aunque haya problema, aunque haya escasez, aunque haya dificultad, porque en nosotros la gratitud es el fruto del gozo. En usted y en mí la gratitud está en virtud a lo que Dios ya hizo por nosotros. Hermano, yo quiero ir terminando diciéndole algo. No es que desconozcamos las circunstancias. Los cristianos sabemos cuando algo no va bien. Sabemos que nos enfermamos. Sabemos que también morimos. Un hijo de un misionero, una niña de un misionero va a nacer en estos días, y de paso les pido oración. Y nos han pedido oración porque trae problemas. Y ¿sabe lo que es un misionero y que su niña que va a nacer traiga problemas? Es complicadísimo. Así que necesitamos que Dios haga un milagro. Amén. Es nuestro misionero en Austria, para que oremos. Pero hermano querido, aunque hayan momentos de ese tipo, nosotros seguimos alabando a Dios y honrando a Dios. Y de seguro ese papá y esa mamá que son cristianos, su relación con Dios no depende de la condición de su niña. No depende de eso. Porque no caminamos con Dios, ni nuestra gratitud es emocional ni circunstancial. No, yo tengo una gratitud con Dios por lo que Él ya hizo en mí, hermano, por lo que Él ha obrado en mi vida, por todo lo que Él ha hecho. No vivas agradecido con Dios si tienes dinero. ¿Sabe por qué no sabemos agradecer? Porque no entendemos lo que es la gratitud. El que entiende lo que es la gratitud, usted va a poner a Dios en el primer lugar. Y yo por eso le digo, esto de la gratitud es muy delicado y está trayendo muchos problemas. Porque tanto nos ha bendecido Dios, que a más nos bendice Dios, menos vamos a venir a la iglesia. Y llegamos tarde. Alguien me dijo un día: ¿y por qué vienen los males y los problemas? Y le dije: porque esos son los que son buenos. Cuando uno tiene problemas o enfermedades, pastor, ¿será que usted me abre a las 6 de la mañana? Claro que no me diga eso. Pero cuando uno está bien, los negocios, pastor. ¿Por qué no has venido? Los negocios. ¿Por qué no has venido? Mucho trabajo. ¿Por qué no has venido? Muchas responsabilidades. ¿Qué cree que qué mensaje le decimos a Dios? ¿Qué cree que qué mensaje le dices a Dios? ¿Qué le decimos a Dios? Quítame tanto. No me des tanto. Aunque tú quieres más, le estás diciendo a Dios: mira, cuando tú me das más, me hace más daño. No te puedo honrar, no te puedo cantar,
no puedo venir, no puedo ofrendar. Tan raro, hermanos. Cuando no tenemos, somos tan generosos. Pero nos empieza Dios a bendecir y nos cuesta ser generosos. Cuando no teníamos tanto tiempo para Dios. Pero ahora que tenemos tanto, ya no tenemos tanto tiempo para Él. Cuando tenemos salud, no venimos mucho a culto. Pero tan raro, uno enfermo no se pierde culto. ¿Qué le digo yo a Dios con eso? ¿Qué le digo? ¿Qué le puedo yo decir a Dios? Manténme por ahí enfermito. No me faltes por ahí con el dolorcito, porque yo soy juicioso. Pero cuando, hermano, eso fue lo que Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo. Dígale a Israel, díganle que cuando entren a la tierra prometida y tengan casas que no edificaron y tengan ganados que ellos no trabajaron por ellos y tengan abundancia y prosperidad, dígales que no se olviden de Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de tierra de esclavitud, de tierra de servidumbre. Que no se olviden quién eran ellos. Iglesia del Señor, estemos donde estemos, tengamos lo que tengamos, poseamos lo que poseamos, seamos agradecidos y dale a Dios de tu tiempo. Si Dios te da tiempo, dale de tu tiempo. Si Dios te da vida, dale de tu vida. Si tienes fuerzas, dale a Dios de tus fuerzas. Si Dios te bendice con la economía, aporta algo para Dios. Dios es el que te bendice. Amén. Amén. Eso es gratitud. Eso es gratitud. Es entender que todo es de Él. Que todas las bendiciones me las dio Él. Número 2, que no somos dignos. Y número 3, que tenemos mucho. Ya les olvidó. Y esa es la tarea de esta mañana. Amén. La tarea de esta mañana es irnos de aquí con esos 3 puntos aprendidos. Todas las bendiciones que tenemos nos las dio Él. Amén. Fueron dadas, fueron otorgadas. Número 2, que no somos dignos. Y número 3, que son muchas. ¿Quiere usted darle gracias a Dios esta mañana y colocar su vida un momentico en las manos de Dios? ¿Por qué no terminar aquí esta mañana? Pero no sé si alguien quiera venir hasta este altar y decirle a Dios: Señor, yo te quiero dar gracias. Yo quiero invitar a alguien que esta mañana, ya no vamos, pero que pueda venir un momento a este altar y le diga: Señor, sabes, vengo a darte gracias. Y vengo a poner mi vida, mi tiempo, mi salud, mis fuerzas, mi economía en tus manos. Y te voy a reconocer, Dios mío, como el dueño de todo. Hermanos, reconozcamos a Dios como el dueño de todo y la vida va a cambiar. Jóvenes, todo se lo debemos a Dios. Todo. Lástima que el mundo no lo entienda, pero tú que eres un hijo de Dios, entiéndelo. ¿Para dónde vas hoy? Para la iglesia. Pero si trabajas te van a pagar el doble. Sí, patrón, pero hoy voy para la iglesia. ¿Sabe por qué negociamos tanto el venir a Dios y darle gracias por el trabajo, por 100 florines, 500 florines o 1000 florines? Porque se nos olvida ser agradecidos. Si no, tú dirías,
Prefiero un poquito menos, pero quiero demostrarle a mi Dios que yo estoy agradecido con Él. Hermano, la gratitud es más que gracias. La gratitud es más que palabras. Dios anda buscando jóvenes que de verdad estén agradecidos. Un joven agradecido colocará su juventud, su fuerza al servicio de Dios. Alguien agradecido con los dones que tiene, no habrá que rogarle para que sirva. Él dirá, pero es que se lo debo a Dios. Un cristiano agradecido sacará tiempo para venir. Hay mucho trabajo, ¿qué importa? Es que hay mucho, no, pero Dios es primero. Hermano, reconoce al Dios de las bendiciones y no te confundas con las bendiciones. Las bendiciones son importantes, pero el que realmente es importante es el Dios de las bendiciones. A Él hay que honrarlo, a Él hay que servirle, a Él hay que demostrarle gratitud. Vive agradecido con el Dios de las bendiciones y que las bendiciones no te confundan. Dígale, Señor, aquí estoy. Ayúdame a entender gratitud. Ayúdame a entender la gratitud. Se lo debo a Él. Ayúdame a entender la gratitud. Si mi vivir, ayúdame a entender la gratitud. Si hiciera Él, no sé qué sería de mí. Dios, ayúdame a entender la gratitud. Porque todo se lo debo, Señor, a Él. Ayúdame a entender la gratitud, Dios. Todo se lo debo. Yo quiero, Dios, a Él. Ser agradecido. No de palabras. Todo se lo debo. Hermano, no de palabras. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza. Señorita, todo se lo debo. Todo. A Él. Jovencito. Si mi aliento, jovencito, no fuera el viento. Hoy es día misionero, acuérdate. El Dios que te rescató y te tiene aquí. Y si de mi corazón, hermano, que tienes talento, en el centro, hermano, que tienes talento, todo se lo debo a Él. Porque todo se lo debo a Él. Te está yendo bien en el negocio, acuérdate. Va bien el trabajo, acuérdate. Todo se lo debo a Él. Va bien la economía, acuérdate. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y mi esperanza, todo se lo debo a Él. Todo, díselo. Todo se lo debo a Él. Dilo con el alma, díselo, Señor, te lo debo. Todo se lo debo a Él. Te lo debo, Dios, te lo debo. Mi casa y mi familia y todas mis acciones, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo. Mi vida y mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Se lo debo a Él. Hermano, dígaselo, dígaselo. Todo se lo debo. Entiéndelo esta mañana. Entiéndelo, hermano.
hermano, hermana, amigo. Todo se lo debo a Él. Dígaselo con el alma. Dios, yo te lo debo Mi todo. casa y mi familia. Y todas mis canciones. Señor, todo se lo yo soy deudor. a Él. Dígale, Señor, yo soy deudor. Exaltado Este mes exaltemos. Bendícelo. Alábale y reconoce. Y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado sea Exaltado sea Dios sobre los cielos. Exaltado sea Y Dios. su gloria. Señor, Señor. Y su gloria. Hermano, alábelo esta mañana, alábelo. Jóvenes, alábenlo. Y su gloria. Iglesia de Aruba, estamos agradecidos. Y le vamos a demostrar a Dios que tenemos gratitud. No son palabras. Yo te doy las gracias. Oh Señor. Oh Señor, entre los pueblos y te canto alabanzas entre naciones. Pues tu amor es fiel y grande, es más grande que los cielos. Si es su amor con nosotros, hermano. Escúchalo, escúchalo. Su lealtad, su fidelidad, su fidelidad es grande. Contigo ha sido fiel. Contigo ha sido fiel. Hermanos, con nosotros ha sido fiel. Y su Conmigo ha sido fiel. sobre la tierra. Él es fiel, Él es fiel. Exaltado Él es fiel. a Dios sobre los cielos. Él es fiel. Y su gloria. Él es fiel. Y su gloria. Él es fiel, hermano. Y su gloria. Este Dios es fiel. Sobre la Alábelo, joven. tierra. Este Dios es fiel. Exaltado Este Dios es fiel. sea Dios sobre los cielos. Este Dios es fiel. Y su gloria esté Él es fiel. sobre la tierra. Hermano, dele la gloria. Exaltado No veas a Dios de otra manera. sea Dios Él es exaltado. sobre los cielos. No lo vea de otra manera. Y su gloria. Y su gloria. Y su gloria.
Dele ese aplauso al Señor y dígale: cuenta conmigo, Dios. Dígale: Señor, cuenta conmigo. Hermano, no es el dinero lo que tiene que movernos, tiene que ser lo que Dios hizo por nosotros, lo que nos mueva esta mañana. Coloca tu vida a los pies de Cristo y al servicio. Aleluya, aleluya. Vamos a darle gracias a Dios. Vámonos de aquí con corazones agradecidos. Y no te olvides que no te cueste darle a Dios nada. Hermano, que no nos cueste darle a Dios nada. Lo que Dios nos pide es una mínima parte. Y eso que lo hace para ver mi corazón, no porque Él lo necesite. Amén. Si te pide tu tiempo, Dios puede enviar ángeles. Es que quiere ver qué tan agradecidos somos. Si te pide un servicio, hazlo. Es que quiere conocer tu corazón. Si te pide una ofrenda, no te cueste darla. Es que quiere darse cuenta qué tan agradecidos somos. Démosle gracias a Dios. Cierre sus ojos. Señor, yo te doy gracias y te ruego, Dios, que me ayudes a no olvidarme que todas las bendiciones que tengo son otorgadas, que yo no era digno de ellas y que son muchas. Ayúdame a no olvidarme de eso, Dios. Entonces vendré a buscarte. Entonces tendré tiempo. Entonces te cantaré, te alabaré, te honraré. Entonces no me quejaré, Dios. Gracias. Bendice esta preciosa iglesia, Señor. Niños, jóvenes, hermanos, amigos, bendícelos. Acompáñalos y guíalos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los agradecidos decimos. Oiga, me faltaron algunos. Los agradecidos decimos. Que el Señor les bendiga a todos y les guarde. Hermanos,